Entrevista, aproveche y practique. La semana que entra viene un grupo musical, o viene un grupo musical, también vamos a hacer los mismos ejercicios. Bueno, sí, como dice Mario, yo estudié mercadotecnia y una maestría en comunicación, y igual en la maestría es donde nos enfocamos al área audiovisual, pero muy enfocados al área documental, ¿no? Y ahí fue donde nos enfocamos a esa onda y fue donde nació, junto con otra compañera, nació Trenza Films, que es ahorita una organización enfocada a producción, divulgación y realización de cine documental. Y algo que vimos ahí muy importante en esa área, que es lo que nos mueve ahorita actualmente, es realmente los valores que representan como medio, ¿no? como manera de transmitir mensajes o historias, que eso es parte de lo que nos mueve. O sea que yo en mi caso, al estudiar mercadotecnia, como el quinto semestre, sí dije, dale, ¿no? Sí, más que esto no es mucho lo mío, pero pues tenía beca y eso, y pues no podía dejar trunca la carrera, entonces, o moverme. Entonces fue cuando ya como que buscando fue como se dio. Pero, pues es parte de, pero no sé, digo, ahorita un poquito así, pero no sé, de lo que se pudieron leer, digo, hemos estado trabajando principalmente en eso, en desarrollar contenidos que vayan, o sea, con un enfoque de realidad, pero sabiendo contar esas historias, ¿no? Que lo importante es eso. Para nosotros mucho de lo que manejamos, y es como, o sea, sí es lo hagan, pero es como la manera en que nos basamos, es observando de otros solo ven, ¿no? O sea, los detalles de la cotidianidad, los detalles del diario, del día a día, de una forma de vida que tenemos que estar rápido, es lo que hace que de pronto muchas veces nos perdamos, o no entiendas dónde vives, o no sepas hacia dónde vas, muchas cosas así. Entonces, buscamos eso. O sea, muchos materiales es eso. Los elementos, los detalles o las situaciones que día a día pueden ser así lo más común, a veces pueden ser grandes cosas y uno se da cuenta. Entonces, pero no sé. ¿Cómo nos puede ayudar el hacer un documental o producir un documental para darnos cuenta de nuestra realidad? Pues que para hacer un documental, principalmente el tema te debe de apasionar. O sea, eso es bien importante. O sea, el tema te debe gustar mucho. Y hay una situación muy dura, porque actualmente el documental no se entiende. O sea, no lo ven como reportaje o cortometraje. Yo no sé por qué. Pero llegan y, es un corto. No es documental. Es reportaje. No es documental. Sí, es algo de pronto así, y es esa... o sea, al final es un tema personal. ¿Qué sería esa diferencia entre un cortometraje y documental? Porque a veces no lo entienden. Principalmente cortometraje es ficción. O sea, es un set, son locaciones, son actores, y un documental pues es la vida real. O sea, eso es lo esencial. Y un reportaje es algo momentáneo. O sea, a veces el reportaje mañana ya no es cierto, ¿no? Y un documental no. Un documental, entre más íntimo, es más universal. Y muchas veces va hacia atrás hacia un tema, pero este tema, pues es decir, por decirlo así, vamos a un documental sobre la clase, pero realmente aquí la intención del documental no es, o sea, un reportaje sería así, la clase, los chavos, y la que llega tarde y llegó temprano, y de pronto la que llegaron y el grupo y son 12 cuartos y punto. Pero un documental iría, o cine documental, un enfoque de cine documental, sería más bien por qué están tomando esta clase. O sea, hacia dónde va cada quien. Y definiría más o menos un personaje o personajes que definan el porqué de esta carrera, o por qué están estudiando esto, si los motiva o no. Y eso hace que universalice el tema. O sea, cualquiera en todo el mundo siente dolor, siente pena, siente risa, siente alegría, y el chiste es que causa empatía. Entonces, al final, este juego de ficción-realidad, o sea, al final ahí es donde empieza a ver a las personas, o empieza a ver a la gente de manera como personajes, pero para deshebrarlos y saber qué los motiva, tal vez estar aquí. O sea, que eso es la diferencia de un reportaje, que sería, sí, me gusta esto y la escuela, esto. Entonces eso es algo. ¿Preguntas? ¿En qué causa usted, por aquí, te gustará mucho eso de documentales? El documental, pues lo descubrí. O sea, no. Yo la verdad
Yo nada más tomé un curso de apreciación cinematográfica en la carrera, pero fue aparte, no me invitaron. Y el cine siempre me gustó, siempre, siempre. Y después ya cuando cuando salí de la carrera, pues estuve en un banco, me asaltaron. No, está en chido la historia. Yo soy, bueno, primero digo, no soy de aquí, ¿no? Yo vengo de Jerez, Zacatecas. Y Jerez Salem, como yo le dije. O sea, fue en esa búsqueda en donde busco la maestría, pero me fijé en las áreas de producción, o sea, como en medios. Yo hacía mucho radio, o sea, eso sí me metí desde la preparatoria. No de manera profesional, pero sí en estaciones comerciales, pero sí me preparé, después hice curso y todo este rollo. Y estuve, o sea, preparando, al final estructurabas una manera de contar algo, o sea, darle un punto diferente, ¿no? O sea, siempre rock y la onda más alternativa, blues, cosas así, lo que me gusta mucho. Y trataba de mezclarlo y decir, bueno, todo el mundo pone música, pero ¿cuál es la diferencia, no? Y lo mezclaba con aspectos sociales. Entonces, pues la música con aspectos sociales. Y como que siempre tuve ese rollo. Y cuando entro buscando la maestría es cuando llego acá y es cuando empiezo a ver el audiovisual y me identifico mucho con el documental, o sea, más por el sentido de analizar las cosas, o sea, de analizar tu entorno. O sea, eso para mí es, y darle, digo, esa importancia, entonces lo voy a describir a cosas pequeñas, pero que aparte es como esas ganas de contar historias, o sea, que a veces hay una frase, a mí fue la que me enganchó muy fuerte, de un documentalista chileno, que es de los más importantes, yo creo que hay en el mundo, que se llama Patricio Guzmán. Nada más como referencia, él hizo un documental que se llama La Batalla de Chile, que fue cuando Pinochet llegó al poder, pero él estaba documentando desde antes, entonces narra toda esa historia, ¿no? Y es exiliado de la dictadura y todo. Pero él tiene una frase que dice que un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías. Entonces, para mí fue muy impactante y me dio mucho sentido a que es eso. Y yo creo que como país, México, le falta mucho eso. O sea, no hay memoria, no hay interés por los demás. Hay una frivolidad muy marcada. Y creo que, digo, eso no está peleado con entenderte, o sea, de dónde vienes, dónde estamos, y yo creo que eso te lleva hacia dónde vas. Entonces, es eso. O sea, para saber ver los contextos y las cosas. Entonces, yo digo que eso fue al final, pero claro, y luego eso, pues al final es cine, ¿no? Es como el patito feo del cine, pero sí, pero históricamente, pero en los últimos del 95 para acá, el cine documental ha tenido mucho más impacto que la ficción. Digo, no sé cuántos de aquí van a ver películas mexicanas en el cine. No sé si a alguien le gusta ver el cine mexicano en el cine. ¿Sí? Bueno, la verdad no meten el porcentaje. Este año descendió el porcentaje de gente que va a ver películas. Se hace más producción, pero es menos, ¿no? Entonces, el documental está teniendo premios por muchos lados, tiene una presencia por muchas partes y está evolucionando un lenguaje, parece que ya un tipo de lenguaje cinematográfico muy importante, los principales, ¿no? Entonces, ahí es donde entran otras variables, pero no sé, o sea, es como esa onda que ya es como una necesidad natural dentro de los tiempos que vivimos de querer entender qué fregados pasa. Entonces, no, pero... ¿Te fue difícil hacer tu primer documental? Sí, yo ni siquiera sabía poner una máquina, o sea, no sabía editar. Y los primeros fueron lo de la maestría, ¿no? Fueron una manera de tesis, pero sí fue un proceso. Los digo, duramos 3 años para hacer son 2 largometrajes. Y sí, normalmente un documental en México, en promedio, hay unos que tardan hasta 5 años, 4 años, pero en promedio son 2 años. Por fondos, por recursos, por tiempo. Y aparte hay que entender que en el documental tienes que marcar un cambio en los personajes. O sea, tiene que haber un cambio, una evolución, o un proceso, pero tienes que ver realmente un cambio en la pantalla. Y al final tienes que mantener entretenida a una persona por hora y media. Entonces, esos procesos es lo que hace la diferencia, ¿no? Pero sí fue, digo, pues estuvo chido, ¿no? Estuvo padre, pero sí fue pesadón, desde editar, desde teoría de edición, desde la misma imagen, y que ahorita tú los ves
digo, ching, se hubiera hecho esto o así, digo, pero bueno, pues sí, no. ¿Qué fue lo que te motivó a seguir haciendo documentales? Pues porque nadie lo hacía, o nadie lo hace. O sea, para mí hay un libro, y se lo recomiendo mucho, se llama La estrategia del océano sur, o The Blue Ocean Strategy. Algo bien importante que me cuenta es de que, o sea, nada se juega solo, nada. O sea, todo es en equipo, todo. Entonces, nosotros fuimos, dos personas que empezamos a trabajar mucho juntos para todo esta onda. Y en este caso, los materiales o lo que se empezó a generar, empezamos a ver que realmente no lo entendíamos, pero era como para nosotros una gran área de oportunidad. Este libro habla sobre eso, habla de océanos rojos y de océanos azules. Los océanos rojos son aquellas cosas que todo el mundo hace, está enfocado en negocios, pero les puedo explicar lo que sea. O sea, es como vender tortillas. Todo el mundo vende tortillas, ¿no? O azúcar, o café, o sí, y te basas en precio y en muchas cosas. Y en este caso, para el documental, pues nadie lo pela. Entonces puedes hacer lo que quieras. El detalle de esto, o sea, es ser estratégico y entender cómo poder llegar y poder hacer crecerlo, y no ser un marginal todo el tiempo. Entonces es el chiste, o sea que fue por eso que nos motivó y que para nosotros, para mí, para nosotros es muy claro los elementos tan positivos que tiene y que no los pelan. Entonces ahorita estamos trabajando, ya pronto van a ver. Sí, bueno, sí, el 1 de marzo, es de las primeras herramientas, pero vemos las maneras de llevar a la gente el documental y que primero lo conozca. Es eso. Pero yo creo que fue esa situación, o sea que como que es el mundo para uno. Entonces yo sí, siempre lo comento, digo, si no da miedo es que nadie lo hace, es mejor, porque pues, es todo tuyo. ¿No tienes un punto de comparación o queda ahí medio difuso ese punto de comparación de, bueno, pues está haciendo algo nuevo y eso también puede motivar a otras personas, ¿no? Exacto, pero el otro nos dijeron, lo iniciamos, dicen, no, Benito, ustedes están picando piedra, pero de una montañota. Chale. No, pero o sea, por lo mismo, llegas y se te quedan, así como dicen, cuando empezamos a ir así, ¿cómo documentar? Sí, mira, ¿cómo? No, mira, ¿cómo? Sí, de tiro, profesores, los doctores del TEC, porque todo nació de las investigaciones. Un documental necesita una investigación muy seria, o sea, el documentarse, ¿no? Y ese es un proceso, la preproducción, o sea, es muy importante para desarrollar tu estructura y todo. Y vimos ya, hay muchas investigaciones en instituciones educativas, en la mayoría, principalmente donde estamos ahí, en donde hay muchas respuestas, muchos de los problemas que tenemos actualmente, pero se quedan ahí guardados. O sea, mucho trabajo de campo, mucho análisis bien interesante de muchísimas cosas, tanto del área, del área económica, social, biológica, todo. Y dijimos, ¿y por qué fregados nadie lo sabe? ¿Por qué nos basamos en literatura de otros países que a veces sales y siempre dicen, ¿no? O sea, entras a la escuela y dicen, ahora sí, vete al mundo real. No, aquí estoy en el mundo real. O sea, a mí enséñame de mi entorno. O sea, a mí, ¿por qué me enseñas ejemplos de empresas que nada más el 3% del país son así? Y sales y... O sea, dices, no, pues, ¿por qué llegas y hay que hacer un plan? Sí, pero ¿con qué ojo? O sea, no hay lana. Entonces, pues acabas, hay un shock. Entonces, en base a eso empezamos a verle, ¿no? que era esa situación. Pero, sí me perdí, no me acuerdo. No. Sí. De chico, ¿tu sueño era algún día ser, producir documentales No, yo... no, fíjate que más yo desde morro me la pasé jugando básquetbol. Pues sí, es de Zacatecas. Sí, de Zacatecas. Pues ahí los basquetboleros. Pero, o sea, como que yo no recuerdo... Más, a mí se me hace bien injusto que a los 17 años tengas que decidir lo que es dedicar toda tu vida. O sea, ahorita, tal vez en tiempos anteriores, mi abuelo, mi papá, a los 7 años, si no estabas hasta casado o así, es como que te pasa. Pero ahorita a los 7 años, o sea, mucha raza apenas, o sea, está como en su todavía infantil. Entonces de pronto, sí, decide que vas a estudiar. Y aquí, órale, ¿no? Y te pones a la casa, sobres, ¿no?
dices, cabrón. O sea, sí, no es tan simple por el estilo de vida que... Entonces yo de morro, o sea, pensar así que me acuerde que, yo siempre quise ser senador. O sea, no... Y se me hace bien triste porque, o sea, yo no me equivoqué de carrera, a mí me ayuda mucho, pero tal vez si me hubiera enfocado, o sea, esa falta de áreas, de ir buscando qué te gusta. Yo me di cuenta que me gusta todo este rollo por un proyecto, una materia que se llama Emprendedor. Me la pasé tomando fotos. Y me pasé toda una tarde tomando fotos, toda una tarde. Y dije, o sea, me encantó esto. Yo me quiero dedicar a esto. Y así. Pero fue por un proyecto, o sea, y dije, ¿por qué no conocí esto antes? Entonces, yo creo... ¿Cuál fue tu documental más tardado o más difícil? Pues es que, mira, ahorita largos, tenemos 2, estamos en producción de uno, ya, el tercero. Los 2 fue codirigimos los 2, se llaman Los Carboneros, que es sobre la región carbonífera de Coahuila, no se conozcan el caso pasta de conchos, Sí. o sea, todo lo que falló, toda la raza. Entonces, todo empezó así. Melissa, que es la otra miembro de Trenza, ella está ahorita, no está en el país, está por ahí, pero ella es de Saltillo. Entonces, ella empezamos a indagar sobre el tema y fue ese material que se empezó a hacer como pesador. Al final íbamos a hacer sobre pasta, pero no fue. Vimos que era mucho más complejo que un caso que se politizó y que literal a ella le dijeron, llegó por el de economía del estado de Coahuila y le dijo, mija, sí, pásame, así de que, ¿a qué vienes? No, pues vengo aquí, esto me pasta de conchos y bla, bla. Dijo, miren, que tengo toda la información, pero no le voy a decir nada. Y realmente nadie le va a decir nada. Entonces, ¿de qué más quieres? Fíjate. O sea, cuando iba a pedir los fondos o algo así. No, fondos no, información. Información. Una entrevista. Y no, fue así, literal. O sea, un cinismo muy marcado, ¿no? Y llegas a la zona, y ese fue es interesante, pero ahorita vemos el documental se basa en los pocitos de carbón. O sea, el pocito, para entenderlo, es un hoyo que te vas 80 metros, abajo es muy caliente y húmedo, y trabajan como hace 100 años. O sea, la raza anda en pantalón de mezcla, o sea, shorts, en playero, datos, o sea, dándole, y ya, comen adentro, todo, sin protección alguna. Y después supimos que ese puesto donde entramos, o sea, había habido accidentes. O sea, es muy común que muera mucha gente. O sea, es una zona de muerte muy marcada y lo sientes. Ahí fue donde primera vez vi yo un altar a la Santa Muerte. Pero está pegadito, es una 57, carreras 57. Y está pegadito uno de la Virgen. O sea, están así. Pasas y está aquí uno de la Virgen. Y luego a 5 metros de la Santa Muerte. Digo, son cosas bien interesantes por uno mismo y que muchas veces uno aquí no te das cuenta. Por andar aquí, ayer, el documental que pasamos, es como, a la vez a mí eso me estimula, pues. O sea, es bien rico como que saber, oye, qué interesante, o sea, es algo que fue difícil en el sentido ya después de ir por los viáticos, por todo el rollo, pero al final como que pues no piensas y lo haces. O sea, cuando nos fuimos a meter al pocito, sí fue de que, bueno, como, órale, bueno, ya que yo, y vámonos, pero sí, sí llegas y abajo, pues, o sea, ya traes el casquillo, o sea, y yo, pero no, o taladrar el carbón. Entonces, cuando lo hicimos, todo eso, decían, ¿cómo se pudieron hacer eso? O sea, más bien la ignorancia y felicidad, ¿no? Entonces fue como, pues sobres, ¿Y ese documental sí existe? Claro, con ese, con esos 2, con ese nos tocó la suerte de ganar el festival de aquí en Monterrey, anduvimos en DF, en Puebla, en Riviera Maya, en Mexicali. O sea, empezamos con ese, fue a moverse más. Y fue ahí donde nos dimos cuenta mucho del contexto del documental actualmente. Pero sí, claro, esto lo pueden revisar, lo pueden ver en línea. Está en la página, se llama findu.tv, y ahí pueden ver los documentales, pero están esos también. ¿Qué tan difícil es darle televisión a un documental? Porque aquí en la facultad hemos tenido muy buenos documentales que nos han pasado por las conferencias,
¿Y qué tan difícil es darle una proyección o que la gente pueda ver o que llegar a que la gente los vea? Claro, mira, actualmente no existe un canal formal, o sea, lo así en forma y que tenga más público, no es un festival.